2 minutos. Y con nosotros está el vocero del gobierno, Homero Figueroa. Nosotros vamos a conocer con Homero de primera mano. Claro, una voz autorizada. ¿Cuáles fueron las reflexiones, además de las que explicó, que llevó al presidente Abinader a tomar esa decisión? ¿En qué momento el presidente pues adopta esa decisión? Buenos días, Homero. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es grato volver a ocupar un espacio en este tipo de programa porque nunca se me ha quitado la pasión por conectar con la audiencia en horas tempranas. Así que estoy disponible para todas sus preguntas. Imagino que la primera es esa, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento, Homero, se adopta esta decisión? Como todo en el gobierno, precede una larga deliberación y ponderación de todas las variables y consecuencias de cualquier decisión que tomamos. Quiero empezar por un principio que ha definido el estilo de gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader es un demócrata a carta cabal. Está convencido de que cualquier decisión que se tome debe ser en función del sentimiento y el pensamiento de la mayoría del pueblo dominicano, independientemente de la razón o no de cualquier decisión. Si la decisión no cuenta con el consenso necesario de toda la población, la línea de acción del presidente, sin dudar, es la rectificación. Y es porque entiende que ese es un valor democrático fundamental. Y yo creo que es una gran herencia que va a quedar de esta administración, ese ejercicio verdaderamente democrático de un mandatario presentarse ante la sociedad como un ser humano falible. La tradición del ejercicio del poder en la República Dominicana obligaba a todos los que ejercían la presidencia de la República a proyectar un perfil de infalibilidad, como si fueran papas en la política. Y nosotros hemos inaugurado una versión totalmente diferente. Nos equivocamos o a veces no coincidimos con la temperatura de la sociedad y sencillamente decidimos rectificar y valoramos esa situación. Ahora bien, ¿qué estaba en juego ante esta decisión? A veces hay que elegir entre dos males y en otras ocasiones hay que elegir entre dos bienes contrapuestos y eso nunca es fácil. La reforma, todos reconocemos, y ustedes aquí lo decían a diario, era necesaria, tan necesaria que es parte de una ley nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es un mandato que ya acumula 12 años en incumplimiento. Y en un ejercicio de responsabilidad, el gobierno decidió emprender el cumplimiento de esta norma. Y chocó con la incomprensión de la sociedad o con la imposibilidad de la sociedad de satisfacer las demandas que requería esa reforma. Y evidentemente eso nos obligó a sentarnos y ponderar. ¿Cuáles eran los dos bienes que estaban en contraposición? Bueno, la sostenibilidad fiscal para mantener este crecimiento económico, no solo en la generación presente, sino en las futuras generaciones, y lo que yo consideraba y muchos en el gobierno considerábamos un bien superior, la gobernabilidad, la paz social, el orden. Porque nadie ignora que el partido oficial, que el presente gobierno, cuenta con el mecanismo institucional para pasar cualquier iniciativa como se hizo en el pasado. Nosotros tenemos una mayoría cualificada que nos permitía, no más que en una semana, pasar cualquier iniciativa. Pero ese no es un ejercicio democrático, aunque gozara de toda la legalidad necesaria, iba a tener un déficit de legitimidad. Correcto. Porque cualquier medida que se tome contrariando la voluntad del pueblo soberano, independientemente de que tú estés ejerciendo la mayoría que ese pueblo soberano te dio, no es una medida democrática. Y eso motivó al presidente Abinader a decir, señores, o sea, estamos obligados a obedecer esa voz soberana, la frase criolla que dice, la voz del pueblo es la voz de Dios,
y tenemos que actuar en consecuencia. Y sin temblar, sin dudarlo, dijo sencillamente, señores, con humildad y honestidad, vamos a decirle a la gente, vamos a retirar este proyecto. ¿Qué implica el retiro? Posponer la reforma a partir del 2028, a presentar una nueva reforma pactada, concertada, olvidarse de reforma y hacer parches, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, o ninguna de las anteriores y algo más. Mira, lo primero que valoramos antes de que el presidente hablara al país es que había un estado de crispación. Nosotros, que llegamos al poder, si se quiere, en una experiencia de una sociedad crispada, incómoda, indignada, sabemos el riesgo que entraña eso. No es posible gobernar una sociedad en un estado emocional como ese. Entonces, si proponíamos dejar vivo el proyecto, se iba a prolongar esa incomodidad. Y la verdad, y yo hago las mediciones, 2 y 3 mediciones por semana, y les digo, los números eran terribles, porque la sociedad estaba cerrada a banda. Entonces nos vimos obligados al retiro puro y simple. Podría decirse que la razón y la prudencia pudiera haber inclinado la decisión hacia un retiro para ampliar el debate, claro, y decirle a la sociedad, bueno, vamos a conversar el tiempo que sea necesario, claro, hasta arribar a un pacto fiscal en el que todos los sectores estemos de acuerdo. Pero esos 2 años iban a ser un calvario, porque esta nación puede convertirse en una nación monotemática cuando hay algo que le importa. Entonces no iba a haber espacio para otra cosa que el debate nacional sobre los impuestos o no. Y nosotros nos decantamos por un gesto humilde. No lo quiere la mayoría, y así era. La mayoría no lo quiso, aunque por buena parte del tiempo sí contó con cierto apoyo, pero en la medida en que conocían los detalles, exacto, y veían los costos, ignoraban los beneficios, para mi sorpresa, grandes, que contenía la reforma, no nos dejó otro camino que retirarla. Y en el mismo discurso del presidente se expresa la posibilidad de que tendremos que sentarnos, gobierno y gobernados, a buscar alternativas. Bueno, doña Consuelo y después José. Adelante. Homero, muchísimas gracias por estar aquí un día como hoy. Muy importante. Muy bien. Pero hay una posición. O sea, nosotros saludamos la posición del presidente y entendemos lo que está explicando y lo hizo bien. Ahora, justo el sábado, antes del discurso del presidente, Paliza, el señor Paliza, estaba anunciando que el PRM iba a salir a las calles a defender las reformas, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, nos llamó la atención porque se decía que el partido, el PRM, no había salido a defender la reforma, y Paliza lo anunció y salió en la prensa. Es que había también una dificultad dentro del propio partido PRM con esto. No le llamemos dificultad. En cualquier grupo humano hay posiciones diversas. Y ante un tema tan complejo como este, que se demostró en la realidad, evidentemente había visiones encontradas en la sociedad, y también es natural en el propio gobierno. Y eso obligó a largos días de deliberaciones. Y evidentemente el país no podía quedarse detenido, sí, en silencio, sin acción, esperando nuestra decisión. Y por eso el presidente del PRM actuó en ese sentido, porque no había una decisión definida. Pero una vez se tomó una decisión con la participación de él mismo, ya todos estamos a una. Y a eso obedece esa declaración. En ese momento no había una decisión del camino a seguir. Se estaba evaluando todas las posibilidades que María Elena ha dicho. Okay. José. Bueno, entonces, independientemente de que el gobierno haya optado por retirar de manera pura y simple la reforma tenía unos objetivos en términos económicos. El gobierno está buscando la calificación de grado de inversión, que para mí es la mayor aspiración que pueda tener una economía como la nuestra, para que los inversionistas y los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo nos vean como una economía emergente, fuerte, como lo que somos. Hay que reducir el déficit fiscal.
Y hay que corregir las distorsiones. Por ejemplo, el IPI la propuesta de IPI tenía cosas malas, como que estaba bajando mucho el umbral para la vivienda suntuaria, pero también tenía cosas buenas, como gente que tiene una villa en casa de campo y no paga IPI. Había cosas buenas y cosas malas. Porque la ampliación de la base cuestionada, el tema de los servicios online, pero tenía muchas cosas buenas, como corregir las distorsiones con la ley de cine, por ejemplo, o el tema del turismo. Esas cosas malas entonces se van a quedar así. Y lo que se llevan los 480.000 millones de pesos al año evadiendo, ahora están celebrando con champán. Mira, parece increíble, pero esas cosas buenas al final no fueron valoradas. Como te digo, yo mido todo y voy a dar un ejemplo, un único ejemplo. Vamos a ver. La eliminación del anticipo para las microempresas. Sí. ¿Fue una gran noticia o no? Sí, fue una gran noticia, porque era algo esperado. Le voy a leer un dato. Preguntamos a la gente qué le parecía la eliminación del anticipo a la microempresa. El 49.7% lo rechazaban. ¿Cómo? Sí. Pero no entendieron entonces. Es lo que él decía ahorita. Que algunas cosas la gente no la entiende. A lo que le impacta inmediatamente. Es un gancho. Es un gancho. Ten cuidado, man. Es el caramelito. El problema, señores, la definición clásica que nos dieron en la escuela a nosotros y que ya la ciencia ha demostrado que era falsa, el hombre o el humano es un animal racional. Hoy sabemos que no, que somos una especie emocional con capacidad de razón. Pero nuestras reacciones fundamentales, el 90% de ellas son emocionales. Y entonces eso explica eso. Cuando algo te afecta y tú te centras en lo negativo, lo positivo deja de serlo. Le pongo otro ejemplo. No dijimos que íbamos a propiciar un aumento general del salario mínimo en el sector privado y un aumento general del salario de los servidores públicos, tan alto como el 50%. Eso no fue parte del debate. Ese 50% lo llevaba a 15,000 pesos. Exacto. Bueno, entonces, la gente tira un número. Solamente siete productos fuera. Uno prefería. Prácticamente se convertía en nada. Uno prefería no tener ningún aumento. Pero es el espacio que tenemos para aumentar. Yo te podría decir que todas las administraciones anteriores lo dejaron en 10,000. Pudieron haberlo empujado un poquito más. Por lo menos nosotros íbamos a hacer el esfuerzo de subirle un 50%, que no es poco. Homero, una de las preocupaciones junto con la reforma fiscal, además de lo que planteaba, era varias reformas al mismo tiempo. La constitucional, la fiscal y la que tenía que ver con la laboral. En el espíritu que aprendí, que fue una enseñanza para el gobierno, una actitud muy correcta, saludada por todos, pero en eso también está el valorarla, porque el presidente tiene varias reformas más que vienen. Sí. ¿Vendrán con este mismo espíritu o también van a pensar para que las cosas sean un poquito más tranquilas? Yo no veo un problema en eso. El tema de las reformas en la República Dominicana había sido postergado por más de 3 décadas. Había una acumulación de déficit reformador tan grande. O sea, tenemos sobre la mesa tantas cosas que cambiar que tú no puedes darte el lujo de perder los 4 años de una administración reformando, porque ¿cuándo ibas entonces a manejar los problemas cotidianos de la gente? Porque la gente sigue demandando soluciones a esos pequeños problemas que para las familias y los individuos son grandes. Entonces no hubo ningún problema en presentar ese paquete, esa batería de reformas en conjunto. Yo no lo veo. De hecho, yo soy uno que defendió esa tesis. El presidente ha dicho, cuando yo termine quiero ser recordado como un presidente reformador. Y yo digo, bueno, vamos a reformar el país. Vamos a darle lo que se le ha negado por décadas. Vamos a ponerlo sobre la mesa de una vez y vamos a ir una y otra. La constitucional ya pasó. Una reforma que yo considero de gran calado, que cierra un tema fundamentalísimo, que es el tema de la cultura continuista, que desde la fundación de la República hasta la fecha nos ha afectado. ¿Ustedes midieron eso para ver cómo la gente valoró? Sí, altamente, alta. Antes, durante y después. La gente valora eso y nosotros somos testigos
ustedes han sido comunicadores que han visto el efecto de este comportamiento en la vida política dominicana. Tú sabes la tranquilidad que da tener a un presidente que todo el mundo sabe que se va para su casa el próximo 16 de agosto. Eso es una novedad. Eso nunca había pasado en la historia. Pero es que él se iba como quiera, con la constitución anterior. No, estaba impedido. No, Nayib, espérate. Estaba impedido, pero tú sabes lo que... Pero podía cambiarlo. Pero tú sabes... No fuimos. Pues no diga eso, porque te van a decir, le quitamos la reforma. Me permite. Por parte, sí. Adelante. Bueno, no, me gustaría explicarte la diferencia. Sí, la Constitución ordenaba 2 periodos y nunca jamás. Pero ¿cuál era la posibilidad? Que esta mayoría cualificada nuestra, si el presidente Abinader hubiese sido un político tradicional, a la usanza, hubiera sometido una reforma constitucional para quitar eso y continuar, sin arruga, y hubiera podido hacerlo. Porque cuenta con la autoridad moral, la valoración y la popularidad y la legalidad de una mayoría. Si él hubiera seguido el legado histórico de todos los que lo precedieron. Decidimos enterrar esa realidad. Eso está clarísimo. Claro. Bueno, Homero, ya hemos visto lo que pasó antes, lo que pasó después. Para muchos nos parece que se hizo al revés, que debió primero ir al consenso, pero bueno, ya todo eso es historia. Ahora, ¿qué sigue? El gobierno tiene la necesidad, el gobierno tiene un sinnúmero de obras que tiene que presentarle al país, que tiene que desarrollar. No hay reforma, seguimos con el déficit que ustedes habían anunciado. ¿Qué va a hacer el gobierno para hacerle frente a las necesidades y sobre todo para que no solamente Luis deje su reforma, su legado de reformador, que la reforma fiscal se le comió todo ese proceso de reforma? Es lo que uno percibe, puedo estar equivocado, para que lo recuerden con algunas obras que le deje al país cuando él salga en el 2028. Bien, adelante. ¿Qué hacer? Lo primero es opinable de si se debía hacer antes o no. Hay una realidad, hay un ejercicio que nosotros estamos haciendo y es el de fortalecimiento institucional. En una democracia con 3 poderes, cada uno de los poderes tiene una facultad. Y el primer poder en una democracia es el poder legislativo. El espacio natural en una democracia de búsqueda de consenso es el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque ahí están expresadas todas las fuerzas políticas que determinan las decisiones políticas de una sociedad, pero también están representadas todas las capas de la sociedad. Es un ejercicio que la gente no entendió. Nosotros presentamos una propuesta, pero la presentación de una propuesta no significa que es una decisión tomada. Le dijimos al país, esta es nuestra reforma. Se depositó en el órgano donde está la representación de toda la nación. Vamos a debatirla, vamos a rediseñarla, porque era la base de una discusión. Ahora, nosotros, a los dominicanos, y me incluyo, y nos incluyo a todos, necesitamos más entrenamiento en el uso de los mecanismos institucionales del propio Estado. O sea, debió conversarse antes, pero vamos a conversarlo ahora, porque está ahí. Nadie ha dicho. Nadie ha dicho. Él dice al momento. Hay un escenario creado por ley para ese tipo de debates. Consejo Económico. Sí, antes del Congreso. Pero las experiencias previas que habíamos tenido nosotros era de ausencia de los actores políticos. No olvidemos, yo me senté aquí previo a anunciar que el presidente iba a mandar una batería de prueba al Consejo Económico y Social y que esperábamos, pues le hacíamos un llamado a las fuerzas políticas a ocupar sus asientos en esa institución. ¿Y qué pasó? Se pusieron de pie y se fueron. La politiquería. Y nos dejaron solos. Porque también hay que decir... Homero no ha dicho politiquería. Lo dije yo. No saber eso. A dañar el discurso. Lo dije yo. No necesita ayuda. Lo dije yo. Como dijiste, lo que pasa es que yo... que el documento era apócrifo. Lo que pasa es que yo hice la aclaración política. Continuamos. Politiquería. Homero no necesita traducción. Hay una segunda parte. ¿Tú dijiste eso? Hay una segunda parte de
de la pregunta de Pedro Jiménez, y Pedro empieza diciendo, ¿qué hará el gobierno entonces para solucionar? No, Pedro. ¿Qué haremos los dominicanos? Yo no, porque yo no, estoy en la toma de decisión. ¿Cómo que no? No, hago opinar por aquí. Y esa opinión, ¿tú no crees que tuvo peso en la decisión que tomamos nosotros? Claro que sí. La opinión tuya, la opinión de los miles de dominicanos. Claro. El destino de la nación no depende de un gobierno. El destino de la nación no depende de un presidente, por bueno que sea. El destino de la nación depende de todos nosotros. Y así como nosotros escuchamos a la sociedad, ahora la sociedad que se empoderó, y tengo que felicitar al pueblo, y el presidente lo reconoce, porque hay una frase en el discurso donde el presidente dice que podía escuchar el ritmo de la inconformidad. En cada espacio donde se movía. No, cualquiera no. Otro presidente no hubiera dicho eso. Otro presidente no hubiera tenido la sensibilidad. Es que no había otra opción. ¿Qué Nayib Ameda? Es que Luis sabe. Lo escuchaba cualquiera, pero bueno. Yo quiero espérate, que tengo que contestarle bien a Pedro. Ok, adelante. Gracias. Entonces, es toda la sociedad, Pedro. Tenemos entonces que sentarnos a definir todos, porque ya vivimos la experiencia. Claro. Nosotros no podemos sentarnos desde el gobierno, una torre de cristal, a decir, vamos a hacer A, B o C, para luego preguntar. No, yo creo, y hago un llamado a esa sociedad a tener liderazgo. Los actores productivos de la nación no pueden contratar expertos que hagan un análisis de los temas que pusimos sobre la mesa. Para hacernos propuestas. Juan Ariel hizo una propuesta interesante. No, pero no solo los políticos. Los sectores deben tener. Las ONGs. Pero es que ellos dijeron, y yo se lo pregunté al propio presidente, y perdón, Homero, presidente, dice el primer día, dijeron, no nos han consultado. Exacto. Los sectores productivos. Ellos lo dijeron. Y los actores políticos dijeron lo mismo. Perdón, Pedro. En la semanal se lo pregunté al propio presidente. Sí. Presidente, dicen los sectores productivos que no los han consultado el primer día. Que hubo reuniones, pero sin ellos conocer la propuesta gubernamental. Manuel le preguntó si había un plan B. Cuando llegaban al diálogo. No entraré en la valoración de esa realidad porque ya no importa. Lo que sí quiero decir es que en este debate, que ya dije que fue signado más por la emoción que por la razón, no hubo una abundancia de contrapropuestas, No hubo una abundancia. Entonces, el llamado que yo hago a la sociedad, a los sectores productivos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las fundaciones especializadas, a toda la sociedad, vamos a sentarnos. Cuando digo vamos a sentarnos es porque yo soy un ciudadano igual. Claro. Vamos a sentarnos y vamos a perfilar y vamos a sugerir lo que tenemos, porque hay un aspecto de corresponsabilidad. Hablamos de la alta evasión, como dice la Luz, y es verdad. 47% del ITEVIS. Una barbaridad. ¿Y quiénes somos los que evadimos? El gobierno tiene que identificar. No, los que retienen el gobierno tiene que tener mecanismos para eso. Tal vez. Pero yo no puedo ser yo. Okay, yo te voy a decir algún día los mecanismos para eso. Yo tengo una inclinación, porque como me he pasado toda la vida en el sector privado, no tengo esa mentalidad de ver en el gobierno el único gran solucionador. No, yo creo en la iniciativa de todos. Somos corresponsables. A veces exigimos al otro lo que incumplimos. Entonces ahí tenemos un gran espacio. No es al gobierno que le toca ahora. Es a la sociedad como un todo que le toca decirle a su gobierno por dónde que quiere ir. Sí, pero la sociedad no nombra ni quita funcionarios. Pero bueno. Yo quiero preguntarle. La sociedad, el pueblo soberano es el que tiene el poder. Claro el que está gobernando. Él se lo puso ustedes la pregunta. Vamos a la pregunta ahora. Pero bueno, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Ustedes, con ese proyecto de modernización fiscal, pretendían captar, ¿verdad?, unos 122 mil millones de pesos. Así es. Por el déficit que tiene el presupuesto general del Estado. Pero además de eso... No solo por eso. Pero era además, un dinero con unos objetivos. Sí, claro. Pero por el déficit. Sobre todo siempre se ha hablado que el déficit. Era parte, pero no solo eso. Entonces, en ese mismo proyecto se presentó en qué se gastaría ese dinero que sería recaudado. Entonces yo le pregunto lo siguiente. El déficit
iba a seguir intacto. Imposible. Sí, perdón. Porque, perdón, hermano, porque si tú tienes un déficit de 122 mil millones de pesos, es que no es que, y tú lo recaudas, y tú en esa recaudación tú dices, ¿en qué lo vas a gastar? Pero Nayib, tú estás gastando todo lo recaudado. Tú le estás poniendo, escuchemos ahora. Tú le estás poniendo los 122 mil millones de pesos al déficit, no es verdad. Los 122 mil millones de pesos era la sumatoria de los proyectos que se iban a emprender. Uno, primero. Y ahí viene, es parte, era parte, pero no todo, era parte. Y lo hemos manejado bien, la economía dominicana está siendo muy bien manejada y está en equilibrio. Lo que nosotros estamos cuidando es el futuro. Es el futuro. No es una situación apremiante de ahora, es que nosotros vemos lejos. Y cuando las cosas están bien, es que hay que tomar las decisiones difíciles. Se postergó con la economía bien hace 12 años, debió hacerse esto. Y no se hizo. Y nosotros estamos preocupados por los que vienen. Nada de eso, muy poco de eso iba a beneficiar a este gobierno. ¿O acaso eliminar las exenciones iba a hacer algo por este gobierno? No. A partir del 2032 eran las administraciones futuras que iban a recibir ese dinero, pero pensando en la sostenibilidad. Ahora voy a los proyectos y conecto con la luz. La gente no vio los beneficios. ¿Acaso no dijimos que tenemos un programa para integrar 20,000 nuevos agentes policías para garantizar la seguridad que todos los ciudadanos reclaman? Tenemos 39,000 policías actualmente, insuficientes para lograr la seguridad ideal que nosotros queremos darle al pueblo dominicano. Necesitamos 20,000 nuevos agentes. ¿Qué costo individual tiene cada uno de esos agentes incorporados? Tienen que ser reclutados, tienen que ser entrenados por lo menos durante un año. Tienen que ser equipados, uniformados. ¿Qué costo tiene eso individualmente? Miles de millones de pesos. Cuando tú sumas partiendo del salario, que nosotros lo llevamos a $500, es mucho dinero, pero también es mucho el beneficio. Nosotros hemos tenido éxitos en el tema de la seguridad. La República Dominicana tiene unos indicadores, escogiendo el indicador que globalmente se utiliza para medir esta materia, envidiable actualmente, que son las muertes por cada 100,000 habitantes. Hemos logrado reducirla por debajo de 10, pero queremos, no es suficiente, no estábamos conformes. Queremos una seguridad de primer mundo, pero esa seguridad de primer mundo no puede ser con 39,000 agentes. Necesitamos 60,000 agentes para que en cada esquina la seguridad por cuadrante esté a la vuelta de 60 segundos. Eso no es posible ya hacerlo. El dinero era para eso. Pero también no necesitamos una salud cercana a los ciudadanos. Habíamos propuesto que con esos recursos íbamos por fin, a colocar los centros de atención primaria en cada rincón de la República Dominicana. 21 años de atraso. No vimos los beneficios de los dominicanos. No vimos lo que se nos iba a dar. Y no nos culpemos. A mí me gusta incluirme. No, lo que se vio fue quién lo iba a procurar esos recursos. Y caíamos en la clase media. Es que por ahí que viene la por primera vez, si había una bondad en este proyecto y un acto de valentía, sí, es que por primera vez todos los sectores eran tocados. Eran tocados todos. José, no, todos principalmente la clase media. No, la clase media es lo más masivo, pero todos los sectores. Principal de pregunta, y una consideración antes. Yo creo que para la reforma de modernización fiscal no necesita ley, porque ahí hay una presión tributaria que está en 13 porque la mitad no se cobra. Si se cobrara toda, tuviera en 26. Agrégale, no se cobra y no se paga. No se cobra y no se paga, pero voy al punto. Entonces, la modernización fiscal puede seguir sin el proyecto de reforma. Que a propósito de eso, el presidente prometió un plan de desarrollo para el país al 2036. Sin esa reforma, ¿cómo cambia el plan de desarrollo que el presidente anunció? Y por último, de mi parte, ¿por qué el gobierno no persigue la corrupción fiscal? ¿Por qué no la persigue? La primera que toca con lo que Pedro decía. Es una pregunta sencilla, pero una respuesta muy compleja. Sí. Apenas el sábado, el gobierno y el país se desmontó del plan que se tenía para llegar a esas bondades que estaba yo listando. Hoy, con seriedad, con honestidad intelectual,
Yo no te puedo decir que tenemos una respuesta porque tenemos que sentarnos a buscarla. Bien. Pero no solo nosotros, es lo que digo. Sí. Toda la sociedad, porque nos compete a todos. Así mismo. Toda la sociedad. Hoy no hay una respuesta de alternativa. El presidente dice, vamos a buscar. Vamos a buscar, desde hoy vamos a buscar. Muy bien. Pero no la tenemos. Y el tema de perseguir la evasión. Eso siempre, esa voluntad siempre está. Y, que nadie y la el persigue, organismo correspondiente, indudablemente, sobre sus hombros recae el gran peso de que va a tener que fortalecer esos mecanismos. Nada más, José. José, óyeme algo. Un economista te mandó a decir lo siguiente con respecto a eso. Le voy a dar ese datico, pero ese datico. ¿Cuál? Mira, un economista te mandó a decir que solamente en entrenamiento y técnicos que tú tienes que buscar, para eso que tú dices, hay que buscar 3,000. Busca los cuartos para pagarle. Dile a él que eso no sabe lo que está hablando. Bueno, está bien, no lo sabe, uno de los mejores economistas de este país. Bueno, eso no es economista. Fue voluntad. Eso no es verdad. Para cobrar eso se necesitan 3,000 personas. Dile que venga para acá y me lo diga ahí. Una de las virtudes de la reforma, indiscutiblemente, era que tocaba a todos los sectores. Es decir, ahí no hubo un sector que se quedara fuera. Sí, ninguno. Por eso, lo que ocurrió con los evangélicos también extrañó un poco. Porque, bueno, están incluidos todos los sectores. Pero él estaba preparado. Y de repente los evangélicos descubrieron. Lloraron. Los evangélicos descubrieron que lo único malo que tenía la reforma era que lo incluía a ellos. Es que lloraron y nadie oró. Lo único malo que tenía la reforma. Lo único malo hay que pagar impuestos. Pero ellos, no, charlatanes no. Ellos Manuel, retira eso. No, yo no soy charlatanes, yo dije que dijeron. Lo que estoy preguntando. Manuel le compró una bocina y un micrófono. El manejo que hubo con ellos, porque evidentemente que ya de que a un sector se le hizo una concesión, inmediatamente se anunció que ese sector estaba fuera, los otros sectores iban a esperar algo parecido. Y ellos fueron voceros inmediatamente. Hay que pagar impuestos. Me viene a la memoria. Descubrieron que lo único malo que tenía la reforma era que lo incluía ellos. Salte de eso. Me viene a la memoria. Porque una gente hable. Si un periodista dice algo, fueron todos. Cuando una gente. No fueron todos. Ay, tú lo aprobaste y lo aplaudiste. Señores, estaba brincando. Los organismos que dirigen a los evangélicos dijeron su posición sobre la reforma. Ustedes lo oyeron. Igual que todos los sectores llamaron que había que conversar. Ahora, lógicamente, cada sector iba al presidente y planteaba lo que tenía que ver con él. Eso es correcto. Como fueron todos. Nosotros mismos fuimos del presidente. Mira lo que dijo el Consejo de la Unión Evangélica. Vamos a ver, Mario. Desde que salió de ahí, dijo, nuevos impuestos son imprescindibles para el avance del país. Ay, pero qué bueno. Qué tierno. Ese es que lo sacaron a él. No, ese es uno. En la mesa del diálogo. Eran imprescindibles. En la mesa del diálogo. Se iba a hundir el país sin impuestos. Y el diezmo sí. La mesa del diálogo, que es la que reúne a la mayor cantidad. Pero ya. Están prejuiciados. Señores, prejuiciados. La mesa del diálogo que reúne las tres congregaciones más grandes del país. No, lo primero que dijeron fue, pregúntale al propio Mero. Pidieron al presidente una reunión. Plantearon que no estaban de acuerdo con la forma de la reforma. Lógicamente plantearon lo que tenía que ser. Eso es lo correcto, lo que hicieron todos los sectores. Presidente, vamos a orar para ITEVI. Hoy se paga ITEVI. Homero, vamos finalizando. Adelante. Con la interrogante que plantea Julio, me viene a la memoria una frase sabia que pronunciaba un viejo campesino mocano, con el que me gustaba a mí hablar para aterrizar muchas cosas. Él me decía, Homero, cuando el domingo va a ser bueno, desde el sábado se ve. Exacto. Entonces, el presidente de la República estaba en un proceso en esa onda de reflexión. Acostándose como siempre, y oramos por él. Oye, y todos nosotros acompañándole, visualizando posibilidades. Sí. Y esa concesión que se hizo a la iglesia no fue más que el anuncio de la concesión general que se le hizo al país. Claro, correcto. No fue tan diferente como lo hizo. Claro. Esa era la orientación. Ya retiraron le tenemos que agradecer fiscal, a los pastores. Claro que sí. Pero tenemos pendiente la reforma laboral.
Entonces, los empleadores están muy disgustados porque dicen que no fueron escuchados con el tema de la cesantía y propuestas que han hecho de gradualismo, de establecer topes sin afectar derechos adquiridos. Entonces, el presidente que habló con el corazón el sábado, lo reconozco, decía, proponemos, escuchamos y rectificamos. Pero yo entiendo que si se escucha antes de proponer, no hay que rectificar. Es que ahí es que está el error. Es que en este país, pero es por la costumbre. Una propuesta es una propuesta. Es una base de discusión. No es una imposición. No es una decisión. El gobierno ha colocado propuestas a diversas reformas. ¿O acaso la constitucional no recibió cambios? Yo recuerdo, tenía varios puntos que fueron eliminados. Tenía otros puntos donde se hizo concesión. Sí, pero ese es su trabajo. Pero finalizamos. Entonces, la laboral es la propuesta que está ahí. Vamos a debatirla, está en el organismo que parece que hay que retirarla también. Homero, yo sé que este no es el tema, pero no quiero dejar pasar por alto este tema. Tiene que ver con el Consejo de Seguridad de la ONU, que renovó y reforzó el régimen de sanciones contra Haití. Y en esa reunión que participó nuestro canciller, dijo que República Dominicana, está en la prensa, no existe ninguna política de Estado para discriminar, promover la xenofobia. Tuvimos una posición. Así es. Esa es la posición de nuestro gobierno. Y ha quedado claro. Ahora, lo que nosotros nunca vamos a hacer es dejar de ejercer el derecho de cuidar, proteger y garantizar la soberanía y la seguridad nacional. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario para mantener constante ese bien de la República Dominicana. Dice Diario Libre finalmente, ¿quién pagará? A modo de pregunta. Y debajo dice, en tiempos de Balaguer, varias cabezas de funcionarios hubiesen rodado antes o después del retiro del informe del proyecto de reforma fiscal. ¿Qué va a pasar con el área fiscal del gobierno ahora? Yo no creo en la cacería de brujas. Eso no conduce a nada. Lo van a cargar entre todos. Es que todos somos responsables. Todos somos responsables. Una decisión colectiva. Claro. Ahí no hay individualismos. No, todos somos responsables. Y así como el presidente dijo que iba a hablar con sinceridad y humildad, yo hablo con la misma sinceridad y humildad. Todos somos responsables, todos los funcionarios del gobierno. El pueblo se complace. Rectificamos y vamos ahora a buscar alternativas. Vamos a recoger todas las preguntas y pedimos respuestas. No lo sabemos todo. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Excelente. Vocero del gobierno. Gracias, Homero. Cambio fuera.